Gastroenterólogo, fui jefe de servicio del Hospital Oncológico Padre Machado durante muchos años. Hice toda mi carrera profesional en el Hospital Oncológico Padre Machado de la Sociedad Anticancerosa. Fui jefe de servicio y director del curso de posgrado de gastroenterología. Y trabajo actualmente en el Centro Médico de Caracas. Bueno, pero en primer momento queríamos conocer a qué se conocen como los cánceres de las vías digestivas. Cuando hablamos de cáncer de vía digestiva, el más frecuente en Venezuela es el cáncer gástrico. Sin embargo, tenemos una incidencia alta también de cáncer de esófago y de páncreas. Y es por eso que en el curso que estamos haciendo vamos a tocar todos los temas, empezando por el cáncer de esófago, que tiene una incidencia bastante alta en algunos estados del país. Y el cáncer gástrico, por supuesto, que nos preocupa porque es una segunda causa de muerte por cáncer en Venezuela y es principalmente más frecuente en los estados andinos y en todo lo que es el norte de Venezuela, en los estados que, digamos, desde el oeste hasta el este. Toda esa zona costera de Venezuela tiene una alta incidencia de cáncer gástrico, pero mucho más frecuente en los estados occidentales, en especial en el estado Táchira. ¿Tiene algún dato específico en cuanto a cifras, en cuanto a ese tipo de cáncer en el país? El número exacto no te lo tengo, digamos, cáncer gástrico es la segunda causa de muerte en Venezuela. ¿Algunas características de este cáncer gástrico? ¿Sintomatología? Los síntomas, lamentablemente, los síntomas se parecen a cualquier molestia gástrica inespecífica, pues ardor de estómago, acidez, pesadez, pero pensamos que toda persona que tenga 50 años en adelante con síntomas digestivos de ese tipo debe hacerse una exploración digestiva para buscar los cánceres gástricos, que muchas veces no están dando síntomas específicos, pero lo podemos encontrar en su fase precoz, que es parte de lo que hemos tocado en el temario de hoy. Y ese cáncer precoz es susceptible absolutamente de curarse por completo con los métodos que tenemos actualmente. Segundo, me comentó acerca del cáncer en cuanto a frecuencia. En cuanto a frecuencia del cáncer de colon, que sería el tópico de mañana, es el otro cáncer que va, digamos, mientras que el cáncer gástrico se mantiene en meseta en cuanto a la incidencia, el cáncer de colon y recto ha tenido un crecimiento exponencial y actualmente representa una causa, digamos, muy importante de consulta y de hospitalizaciones. Sobre todo en gente de los 50 años en adelante, tenemos el problema de nuevo que cuando aparecen los síntomas es demasiado tarde. Es por eso que es necesario enfatizar en cuanto a la pesquisa del cáncer de colon mediante el uso de la colonoscopia. La colonoscopia permite el estudio endoscópico del colon y lo recomendamos en toda persona de 50 años en adelante, aún sin síntomas gastrointestinales, para encontrar la lesión precoz, que es el pólipo que precede a la aparición de cáncer en su forma más avanzada. Ya cuando el cáncer da síntomas, lamentablemente la mayoría de las veces es muy tarde. ¿El cáncer de esófago? El cáncer de esófago no es tan frecuente como los otros dos, pero sin embargo tiene el inconveniente de que tiene una mortalidad muy alta. Estamos observando que el cáncer, sobre todo que está en la unión entre el esófago y el estómago, ha ido aumentando cada vez más. Tiene el inconveniente que cuando lo detectamos está en fases avanzadas y el tratamiento quirúrgico asociado a la quimioterapia y radioterapia son procedimientos muy complicados que tienen una alta incidencia de complicaciones asociadas al tratamiento y un pequeño porcentaje solamente de esos casos pueden ser curados con los tratamientos adecuados. ¿Tiene alguna relación el reflujo o la acidez estomacal en cuanto a este? Sí, en cuanto al reflujo, precisamente tocamos en el tópico de cáncer de esófago una complicación de reflujo crónico, que es lo que llamamos el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una complicación en el esófago que crece un tejido que no es el habitual en el esófago. Y ese tejido que no es habitual es tejido del intestino, que está creciendo en un tejido que no corresponde. Yo siempre le pongo el ejemplo a los pacientes, es como que ustedes en una pared totalmente blanca, de pronto aparece un grupo de ladrillos rojos, no corresponden a ese sitio, y es un tejido que tiene una capacidad de desarrollar células atípicas y de llegar a producir cáncer en estos pacientes. Entonces, digamos que una complicación del reflujo crónico es la presencia del esófago de Barrett, y ese esófago de Barrett hay que controlarlo periódicamente porque un porcentaje de esos pacientes pueden desarrollar cáncer de la unión de esófago a estómago. Doctor, ¿factores de riesgo asociados a este tipo de cáncer en las vías digestivas? En general, en cuanto al cáncer gástrico, se ha establecido como factor de riesgo en nuestros estados andinos el uso de lo que llamamos la arepa de maíz pelado, porque se usan nitritos, que son los que se usan para quitar la concha del maíz, pero existen otros factores ambientales no bien establecidos.
no se estableció que determinado tipo de alimentos tengan incidencia en esto. En cuanto a cáncer de colon, se sabe que digamos que el mayor consumo de fibra, digamos que disminuye la posibilidad de desarrollar cáncer de colon, pero no existen otras medidas, lamentablemente, que podamos definir desde el punto de vista dietético o ambiental. Sin embargo, se podrían introducir algunas modificaciones, algunas recomendaciones para los hábitos de las personas para poder... En general, para el cáncer de colon, comer mucha fibra, realmente es y menos carnes rojas. Ha habido ahorita, hace poco, alguna publicidad un poquito extrema en cuanto al uso de carnes rojas y la aparición de cáncer de colon, pero ciertamente desde hace muchos años se sabe que el mucho ingerir carnes rojas está asociado a una mayor incidencia de cáncer de colon. No quiere decir que dejemos de comer carnes rojas, pero no puede ser digamos la comida de todos los días, aunque creo que realmente ese no es el hábito del venezolano en general. Doctor, ahora pasemos al cáncer de páncreas. ¿Cuál sería la característica de este cáncer? El cáncer de páncreas se desarrolla usualmente en personas de más de 50 años también. Lamentablemente, cuando da síntomas es muy tarde. Generalmente lo encontramos en fases tardías, difícil de diagnosticar, y cuando lo diagnosticamos es muy tarde. Entonces tenemos que recurrir a métodos de tratamiento paliativo. Solamente un 15% de esos pacientes son susceptibles de tratamientos curativos. O sea que 85% de los casos de páncreas que diagnosticamos están condenados a morir de su enfermedad en un lazo menor de 2 años. ¿A qué se debe esa...? Porque el páncreas es un órgano que está, digamos que relativamente escondido y no da síntomas. El cáncer de páncreas, cuando da los síntomas, desafortunadamente es muy tarde. Ya cuando está en etapa muy temprana no da ningún tipo de síntomas y no es detectable por los métodos habituales con los cuales uno evalúa a un paciente. ¿No existe entonces ningún método de pesquisa actual para...? Se han probado muchos métodos de pesquisa, incluso la tomografía, pero es un método sumamente costoso y no ha reportado beneficios mayores para el diagnóstico precoz de cáncer de páncreas. ¿Factores de riesgo y medidas preventivas? El factor de riesgo es el excesivo consumo de alcohol y el cigarrillo, medidas que igual que en el pulmón, pero no hay realmente ninguna medida que, digamos, para prevenir el cáncer de páncreas, lamentablemente. ¿Patologías como los síndromes metabólicos y la diabetes, por ejemplo? No, el cáncer de páncreas, en algunos pacientes que son normales, aparece una diabetes, es un paciente que no tiene antecedentes diabéticos y se pone diabético a los 45, 50, 60 años, ahí hay que buscar un cáncer de páncreas, porque usualmente el páncreas trastorna el metabolismo, el funcionamiento metabólico del páncreas y se manifiesta como una diabetes en un paciente que previamente no tiene antecedentes para ello. Desde el punto de vista epidemiológico del cáncer de páncreas, ¿ha habido un aumento en la detección o en los casos de fallecimiento de este caso? Estamos viendo más cánceres de páncreas y hay un problema que nos preocupa, estamos viendo más cáncer de páncreas en gente joven. Me refiero a gente de menos de 40 años, estamos diagnosticando cánceres de páncreas, no sabemos la razón por qué es así, pero es un hecho que está pasando. Los tumores neuroendocrinos pancreáticos, en este caso, ¿cómo los manejan? Ha sido uno de los puntos relevantes en los últimos 10 años, que muchos de los que observamos algunos pacientes que tenían una sobrevida mayor de las que esperábamos, hoy en día se sabe que son tumores neuroendocrinos, son tumores también malignos, pero que en su genética, en su comportamiento metabólico, son menos agresivos, siendo malignos mucho más agresivos que lo que es el adenocarcinoma. Y actualmente hay algunos tratamientos que vamos a ver de quimioterapia que son, digamos, beneficiosos para estos pacientes aún en etapas avanzadas y son pacientes que sobreviven más en igualdad de condiciones que un paciente que tenga un adenocarcinoma. ¿Recomendaciones generales para el público? Para el páncreas, lamentablemente no. Para el colon, hágase su colonoscopia si tiene 50 años o no importando la edad, si tiene síntomas gastrointestinales como sangramiento intestinal o un cambio en la forma de evacuar. Si era estreñido, ahora evacua normal, o si antes evacuaba normal, de pronto se pone estreñido, hágase una colonoscopia porque se puede ser síntoma de un cáncer de colon. Genial.